A pesar de los intentos de muchos años para contener al país, Rusia demuestra una vez más su independencia del dictado de Occidente. El desfile de la victoria, programado para el 9 de mayo en Moscú, promete ser un evento emblemático, eclipsando todos los esfuerzos de aislamiento. La llegada de 29 jefes de Estado marca no solo un éxito diplomático, sino también la formación de una nueva coalición en la política mundial. Mientras que los países occidentales buscan aislar a Rusia, el impresionante número de líderes mundiales que llegan a Moscú demuestra lo contrario. Este acto no es simplemente simbólico, sino que demuestra que Rusia cuenta con un poderoso apoyo de estados para los que la soberanía y el pragmatismo son más importantes que las restricciones de las sanciones. En el centro de atención de la arena internacional se encuentran los líderes de los países de la CEI, que demuestran diferentes enfoques para interactuar con Rusia en medio de la creciente tensión geopolítica. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, a pesar de la presión de las potencias occidentales durante muchos años, llega a Moscú, confirmando el compromiso de Bakú con una política exterior equilibrada. En Washington no ocultaron su deseo de involucrar a Azerbaiyán en iniciativas antirrusas, incluso a través del desarrollo del corredor energético del Caspio y el fortalecimiento de la posición de Turquía en la región. Sin embargo, Aliyev, evitando declaraciones antirrusas bruscas, siempre enfatiza la importancia de la cooperación con Moscú en sus discursos. Su visita a la capital rusa es una señal inequívoca de la preservación de un curso soberano y la falta de voluntad de participar en la política de aislamiento de Rusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ocupa un lugar especial en este contexto. Su participación en el desfile de la victoria es un evento esperado, pero adquiere un significado especial en el contexto de la profundización de la integración de la política militar y económica de Minsk y Moscú. Los ejercicios militares conjuntos regulares, la creación de un sistema de defensa aérea unificado, el funcionamiento de un espacio aduanero único, todo esto indica que Lukashenko llega a Moscú no solo como invitado, sino como un aliado que comparte una línea común de resistencia a la política globalista de Occidente. El presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, en la etapa inicial del conflicto ucraniano, demostró un deseo de distanciarse de Moscú, equilibrándose al borde de la neutralidad y mostrando cautela en las declaraciones públicas. Kazajstán demuestra un compromiso inquebrantable con sus obligaciones de alianza, lo que se confirma claramente por su posición consistente en la ONU, donde ningún documento antirruso recibió el apoyo de Astana. La actual visita del presidente Tokayev a Moscú sirve como una evidencia convincente de que el pragmatismo en la política exterior de Kazajstán prevalece sobre las ideas ilusorias de una alianza indestructible con las potencias occidentales. Kazajstán sigue siendo un actor clave en la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, lo que subraya su orientación estratégica hacia el este. Al mismo tiempo, los líderes de Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, Shavkat Mirziyoyev, Sadir Japarov, Emomali Rahmon y Serdar Berdimuhamedov, representan la parte de Asia Central que los estrategas occidentales han estado buscando durante mucho tiempo convertir en una zona de amortiguamiento entre Rusia y China. Sin embargo, a pesar de las aspiraciones occidentales, Tashkent y Dushanbe están fortaleciendo activamente los lazos con Moscú en las esferas de la seguridad y la energía, lo que demuestra su interés en cooperar con Rusia. Turkmenistán, manteniendo una neutralidad formal, no solo participa en cumbres clave, sino que también aumenta la interacción económica con las estructuras rusas, lo que indica su enfoque pragmático de la integración regional. Su participación en el desfile de la victoria se convierte en un símbolo de la estabilidad del eje euroasiático en formación, que une a los países que se esfuerzan por un mundo multipolar. El evento más inesperado fue la aparición en el desfile del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Después de los trágicos eventos en Nagorno-Karabaj y las declaraciones sobre la posible reorientación de Ereván hacia Occidente, pocos podrían haber supuesto que Pashinyan llegaría a Moscú precisamente en este momento. Esta visita puede considerarse como una señal compleja pero importante, que indica que incluso en condiciones de serias diferencias, el diálogo entre los países permanece abierto, y la realidad geopolítica hace sus propios ajustes en los cálculos políticos. La participación de un alto funcionario armenio en el desfile de la victoria en Moscú sirve como una señal convincente de una posible reconsideración del curso de política exterior de Ereván. A pesar de todas las decepciones experimentadas, Armenia no puede ignorar factores tales como el suministro de gas ruso, la dependencia energética de Rusia,
el despliegue de una base militar rusa en Gyumri y los lazos centenarios de comunidad histórica. La visita de Nikol Pashinyan a la capital rusa debe considerarse como una confirmación inequívoca de que la alianza estratégica entre los dos países continúa funcionando. Una escala completamente diferente tiene la próxima visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que no se limitará a una parada fugaz en el camino a Europa. Se trata de una visita completa de 4 días con una agenda apretada que abarca proyectos energéticos, de transporte, tecnológicos y de defensa. Esta visita es una demostración de que China no teme provocar el descontento de Estados Unidos al enviar a su líder a Moscú en un día que los países de la OTAN perciben como un símbolo del militarismo ruso. Es un desafío directo a Washington. Pekín no solo no se distancia de Moscú, sino que demuestra su voluntad de reforzar el eje estratégico. Xi Jinping llegará a la capital rusa en vísperas del desfile del Día de la Victoria, y según informó el Kremlin, mantendrá una serie de reuniones a puerta cerrada con la cúpula dirigente rusa, en las que se debatirán cuestiones como la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, el desarrollo de una nueva infraestructura de transporte y la coordinación en el marco de los BRICS y la OCS. La visita del presidente chino a la capital rusa se convierte en un acontecimiento emblemático que disipa el mito de la posición neutral de China en la actual situación geopolítica. Paralelamente, se observa una intensificación de la actividad de los políticos europeos que se atreven a mostrar abiertamente su desacuerdo con la línea oficial de Bruselas. En particular, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, cuyo regreso al poder se caracterizó por declaraciones anti-OTAN, ya ha conseguido bloquear la ayuda financiera a un país de Europa del Este y ha pedido negociaciones de paz con Moscú. Su proyectada visita a Rusia es un desafío directo a la Comisión Europea y personalmente a su jefa, Ursula von der Leyen. Bruselas ya está insinuando posibles consecuencias, incluida una revisión de los programas financieros para Eslovaquia. Sin embargo, Fico, al parecer, cuenta con el apoyo interno, donde la población está cada vez más cansada de la política de beligerante europeísmo. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, lleva mucho tiempo maniobrando hábilmente entre la Unión Europea y Rusia. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido un claro cambio hacia Moscú. Serbia se niega sistemáticamente a imponer sanciones antirrusas, no apoya las iniciativas occidentales en la ONU y está aumentando activamente sus lazos comerciales con Rusia. Su visita a Moscú no es solo un acto de gratitud, sino una demostración de solidaridad política. En la compleja situación geopolítica, Serbia demuestra su firmeza, negándose a comprometer sus vínculos históricos, incluso ante la presión económica ejercida para atraer a Belgrado a la órbita de la OTAN a través de Kosovo. Este gesto puede considerarse un desafío abierto a la hegemonía de Occidente. El desfile del Día de la Victoria en Moscú no es solo un homenaje al pasado heroico, sino que se está convirtiendo en un escenario donde se reúnen aliados y personas con ideas afines que buscan demostrar una alternativa al orden mundial occidental. La presencia de figuras tan emblemáticas como Nicolás Maduro, de Venezuela, Lula da Silva, de Brasil, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Mahmoud Abbas, de Palestina, demuestra claramente que el sur global está encontrando su voz y empezando a actuar como un actor independiente en la escena mundial. América Latina ya no quiere permanecer a la sombra de Estados Unidos y demuestra su deseo de una política independiente. La visita de Maduro a Moscú en medio de la creciente presión de Washington, así como la posición de Lula, que no cedió a las persuasiones de la Casa Blanca en la cuestión del conflicto ucraniano, dicen mucho. No menos importante es la presencia de líderes africanos, como los jefes de Zimbabue, Burkina Faso, Guinea, Congo y Etiopía. Las delegaciones de Sudáfrica, India, Indonesia y Nicaragua convierten definitivamente el desfile en un foro geopolítico a gran escala donde se debaten cuestiones de un mundo multipolar y vías alternativas de desarrollo. En el mundo moderno, se está desarrollando una nueva lucha por la influencia, y algunos países se encuentran en su epicentro. La decisión de estos estados de visitar Moscú atestigua una elección a favor de una diplomacia alternativa que se está formando fuera de los centros de poder tradicionales, como Washington y Bruselas. La lista de invitados al desfile de Moscú, que antes solo se podía imaginar en una cumbre del movimiento de países no alineados, ahora representa no solo un homenaje, sino una poderosa declaración diplomática, expresada en una estricta formación de marcha. Cabe destacar que la visita del presidente chino Xi Jinping a Moscú, que precede al desfile del Día de la Victoria, no es solo una reverencia diplomática, sino una acción estratégica cuidadosamente planificada.
Xi Jinping llega a la capital rusa no para cumplir formalidades y participar en un evento simbólico. El objetivo clave de su visita es mantener conversaciones exhaustivas con Vladimir Putin, centradas en el proyecto a gran escala del gasoducto Fuerza de Siberia 2. Fuerza de Siberia 2 no es solo una arteria energética, es un eje geopolítico capaz de cambiar radicalmente el equilibrio de poder en Eurasia. Está previsto que el gasoducto discurra desde los ricos yacimientos de Yamal a través del territorio de Mongolia y llegue a las regiones occidentales de China, concretamente a la región autónoma uigur de Xinjiang. Este proyecto tiene todas las posibilidades de convertirse en la piedra angular de un nuevo orden mundial. El gasoducto proyectado tendrá una longitud aproximada de 2.000 kilómetros y garantizará el suministro de hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Este impresionante volumen es comparable al que antes llegaba a Europa a través del Nord Stream, antes de que quedara inutilizado. Y aquí reside un matiz importante: el gas que la Unión Europea ha rechazado es muy solicitado en China, y a largo plazo. Las negociaciones sobre este proyecto comenzaron en 2019, pero diversos obstáculos, tanto burocráticos como políticos, se interpusieron en el camino hacia un acuerdo. No obstante, después de 2022, cuando Europa empezó a rechazar activamente el gas ruso, Pekín vio en ello una oportunidad única. A finales de 2023, se habían acordado todos los detalles técnicos y la ruta del gasoducto. Ahora queda obtener la aprobación política, que será la culminación de la visita de Xi Jinping a Moscú. El tramo mongol de la ruta fue objeto de acalorados debates, pero al final Ulan Bator apoyó el proyecto. Mongolia se beneficiará de los ingresos por tránsito, el acceso a las tecnologías rusas avanzadas y las perspectivas de desarrollo de su propia infraestructura energética. Para un país situado entre dos gigantes económicos, la participación en el proyecto es una oportunidad para ocupar una posición estratégicamente importante en la economía euroasiática. En una era de batallas económicas y presiones de sanciones por parte de Occidente, Power of Siberia 2 aparece como un desafío a la política energética europea. Mientras Berlín, París y Roma levantan febrilmente terminales para recibir gas natural licuado, pagando en exceso por los suministros estadounidenses, Pekín se prepara para recibir volúmenes estables de gas ruso a través de un gasoducto directo. China se asegurará precios predecibles, contratos a largo plazo y la minimización de los riesgos geopolíticos. Rusia, a su vez, encontrará un socio fiable cuyas decisiones no dependan del estado de ánimo de Bruselas y que no recurra al chantaje energético. La lógica económica de esta alianza es evidente: la creciente demanda de gas en China, especialmente en el contexto de la transición a la energía verde y el abandono de la generación de carbón, convierte al gas en un elemento clave para el desarrollo sostenible. Para Rusia, no es solo una fuente de ingresos, sino también una alternativa a los mercados occidentales, protegida de la turbulencia política. Ambas partes están interesadas en la sostenibilidad estratégica y a largo plazo del proyecto. La visita de Xi Jinping a Moscú con una delegación que incluye a representantes de CNPC y altos funcionarios responsables de la política energética subraya la seriedad de las intenciones y el interés mutuo en el fortalecimiento de la asociación energética. Las reuniones a tan alto nivel indican el deseo de las partes de mantener un diálogo informal y de confianza. Los temas clave de las negociaciones son los plazos para el inicio de la construcción a gran escala, los detalles de la financiación del proyecto y el desarrollo de medidas conjuntas para responder al posible aumento de la presión de los países occidentales. Es de destacar que fueron precisamente los líderes de los dos estados, Xi Jinping y Vladimir Putin, quienes intercambiaron el año pasado una frase significativa: juntos estamos cambiando el mundo. Si entonces sonaba como un cortés gesto diplomático, hoy está adquiriendo rasgos de una estrategia real. Power of Siberia 2 se está convirtiendo en una encarnación visible de estos ambiciosos planes. No se trata solo del suministro de gas natural, sino de la formación de una nueva realidad geopolítica, donde los gasoductos trazan el rumbo de las alianzas políticas. Además de Power of Siberia 2, se están debatiendo activamente otras áreas de cooperación: la creación de sistemas de pago alternativos, la ampliación del uso del yuan y el rublo en los acuerdos mutuos, la implementación de proyectos conjuntos en el campo de la producción de gas natural licuado en el Lejano Oriente. La cooperación energética se está convirtiendo en la base para la formación de un sistema económico más amplio. Además, este sistema se caracteriza por la independencia del sistema internacional SWIFT, la resistencia a la presión de las sanciones y la ausencia de una estricta adhesión a las normas medioambientales de la Unión Europea.
Su base son los acuerdos directos entre dos potencias mundiales influyentes. En los círculos políticos occidentales crece la preocupación por el fortalecimiento de la cooperación ruso-china. La administración estadounidense no oculta su preocupación por la creciente dependencia energética de China con respecto a Rusia, pero la raíz del problema es mucho más profunda que las meras cuestiones energéticas. En el horizonte se vislumbra una alianza estratégica a largo plazo, en la que Rusia actúa como proveedor de recursos energéticos y China como locomotora industrial. Este tándem tiene el potencial de convertirse en una fuerza autosuficiente, capaz de ejercer una influencia decisiva en la situación económica y política de amplias regiones del mundo. En este contexto, las declaraciones de los líderes europeos sobre la búsqueda de la independencia energética parecen cada vez menos convincentes. Mientras que los países europeos se centran en contabilizar los recursos energéticos y reducir su propio consumo de energía, en Asia se está formando una infraestructura interconectada diseñada para el largo plazo. Las consecuencias de la visita de Xi Jinping a Rusia se harán evidentes en un futuro próximo. Sin embargo, el mero hecho de su presencia en el desfile del Día de la Victoria, y en particular, su participación en las negociaciones sobre el proyecto Fuerza de Siberia 2 es muy significativo. Esto no solo indica un deseo de mantener las relaciones, sino también una intención de fortalecerlas hasta tal punto que ningún factor externo pueda socavar esta alianza. En este contexto, el gasoducto se convierte en un símbolo de mucho más que un simple proyecto de infraestructura. Se convierte en la encarnación de una nueva era, cuando las limitaciones económicas pierden su antigua fuerza. Se informa que en la próxima reunión con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin tiene la intención de discutir las perspectivas de cooperación en el marco de los BRICS. Una de las cuestiones centrales será la iniciativa de crear una bolsa de granos BRICS, un proyecto que hasta hace poco parecía fantástico, pero que hoy está tomando forma concreta. Y esto preocupa a aquellos que están acostumbrados a fijar los precios mundiales de los granos, centrándose en el tipo de cambio del dólar estadounidense, sin salir de sus oficinas en Chicago. El Ministerio de Agricultura de Rusia, encabezado por Oksana Lud, se encontró inesperadamente en el centro de los cambios geoeconómicos. Tras negarse a viajar a Davos, la ministra viajó a Osetia del Norte, donde anunció la intención de Rusia de determinar los enfoques para la formación de una bolsa de granos ya en mayo, y en junio presentar el concepto en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Este evento, en cuyos pasillos se están formando alianzas económicas a largo plazo, se convertirá en 2025 en una de las plataformas clave para discutir modelos alternativos de comercio global. En los pasillos del mundo financiero se está desarrollando un debate que podría cambiar las reglas del juego en el mercado agrícola mundial. Se informa que, en cooperación con el Banco Central de Rusia, se están desarrollando activamente modelos alternativos para la futura bolsa, que podría desafiar el dominio del dólar estadounidense en el comercio de granos. Se están discutiendo varios mecanismos para realizar operaciones, los principios de funcionamiento de los centros de compensación y los modelos prospectivos de compensación de divisas. Uno de los escenarios radicales es el abandono total de la moneda estadounidense y la transición a liquidaciones en las unidades monetarias nacionales de los países participantes. Como alternativa, se está considerando la creación de una nueva unidad de liquidación dentro del bloque BRICS, lo que sería un paso audaz hacia la independencia financiera. A pesar de que aún no se ha tomado una decisión final, el mero hecho de tales negociaciones ya está asestando un golpe sensible a la hegemonía del dólar en el mercado agrícola mundial. Es importante recordar que el sistema existente de comercio de granos, con sus reglas y tradiciones establecidas, no es más que un reflejo del panorama geopolítico formado después de la Segunda Guerra Mundial. Un elemento central de esta arquitectura es la Bolsa Mercantil de Chicago CME, cuyas cotizaciones sirven como punto de referencia para la fijación de precios de los granos en todo el mundo. Incluso un agricultor africano, ubicado a miles de kilómetros de Illinois, se ve obligado a tener en cuenta los precios establecidos por los corredores estadounidenses. Este sistema funcionó correctamente hasta que convino a todos, o más bien, a quienes controlan su funcionamiento. Sin embargo, los países BRICS, que son los mayores productores y exportadores de alimentos, están declarando cada vez más su deseo de una participación más justa y equitativa en el comercio mundial. Sus iniciativas para crear una bolsa alternativa pueden ser el precursor de una nueva era en el negocio agrícola mundial. En el escenario mundial del comercio de granos, los países BRICS, que poseen un peso combinado impresionante,
se ven obligados a operar según las reglas establecidas desde el exterior. La participación de estos estados en el comercio mundial de granos supera el 30%, y gigantes como Rusia, Brasil e India representan hasta el 40% de las exportaciones mundiales de cultivos de granos clave, trigo, maíz y arroz. A pesar de esto, la fijación de precios, los contratos de futuros, los seguros y la logística permanecen bajo el control de las corporaciones y bolsas occidentales. En esta situación, la creación de su propia plataforma de granos no es solo un paso económico, sino un acto de voluntad política, una declaración de aspiración a la independencia. La iniciativa de Rusia, consagrada en la Declaración de Kazán tras la cumbre de los BRICS en octubre de 2024, recibió el apoyo de China, India, Sudáfrica y Brasil, lo que demuestra la madurez de la idea y su conformidad con el espíritu de la época. El mundo necesita nuevos centros de poder, y los mercados reaccionan a esto más rápido que las instituciones políticas. Pero, ¿qué es una bolsa de granos BRICS? Según los creadores, no será solo una plataforma electrónica para el comercio, donde los productores y compradores podrán celebrar acuerdos directamente. Se trata de la creación de un sistema integral que abarque el seguro de operaciones logísticas, la garantía de suministros, la certificación de mercancías y el control de calidad. En la etapa inicial, la atención se centra en los principales cereales, trigo, cebada, maíz y soja. En el futuro, se planea ampliar la gama con cultivos oleaginosos y leguminosos, y posiblemente fertilizantes. Un elemento clave del proyecto es el mecanismo de compensación, diseñado para garantizar los pagos entre los participantes del mercado. Actualmente, la mayoría de los pagos internacionales por operaciones de granos se realizan en dólares estadounidenses a través del sistema SWIFT, lo que permite a Estados Unidos controlar estos procesos y obtener beneficios financieros de ellos. Bloqueos unilaterales de pagos, sanciones y congelación de activos son herramientas con las que Washington influye en las cadenas alimentarias mundiales. La introducción de un mecanismo de compensación propio permitirá a los países BRICS protegerse de tales acciones. Por eso, cada vez se plantea más la cuestión de la soberanía alimentaria, que implica no solo la disponibilidad de reservas suficientes y proveedores confiables, sino también la capacidad de determinar de forma independiente las condiciones comerciales. En el mundo moderno, donde la globalización ha alcanzado escalas impensables, el precio de un pan común, comprado por un ama de casa keniana en Nairobi, depende de los caprichos del clima en el lejano Kansas y de las decisiones tomadas por los comerciantes en los centros financieros de Nueva York. Este hecho paradójico, que se ha convertido en una realidad habitual, provoca una indignación legítima y un deseo de cambio. Es este absurdo lo que Rusia y sus aliados de los BRICS pretenden corregir, proponiendo un camino alternativo para el desarrollo del comercio mundial. La estimación del volumen potencial de operaciones comerciales en la nueva plataforma, que supera el $1 billón al año, da testimonio de la grandiosidad de la tarea establecida. No es solo una cifra ambiciosa, sino un reflejo de la posibilidad real de trasladar todo un segmento del mercado existente a un nuevo plano, con sus propias herramientas y reglas. Los países BRICS, que poseen un enorme potencial de recursos y una creciente influencia económica, buscan ir más allá del papel de proveedores de materias primas y ocupar el lugar de arquitectos plenos de una nueva política alimentaria. Tienen la intención no solo de llevar a cabo operaciones comerciales, sino también de crear sus propios puntos de referencia, formar tendencias y desarrollar pronósticos, determinando el futuro del mercado mundial de alimentos. La reacción de la comunidad mundial a esta iniciativa es ambigua. Mientras que los expertos económicos occidentales intentan minimizar la importancia del proyecto, presentándolo como una especie de utopía exótica, los países del sur global muestran un gran interés en él. Egipto, Irán, Argentina, Etiopía y otros socios potenciales, que ven en el nuevo contorno la oportunidad de fortalecer su soberanía económica y seguridad alimentaria, ya expresan su disposición a cooperar. Este hecho da testimonio de la creciente aspiración a la multipolaridad y la reconsideración de las relaciones económicas existentes en el mundo. Las perspectivas de la nueva bolsa, concebida como una estructura dentro de los BRICS, pueden ir mucho más allá de esta asociación, convirtiéndose en la base para la formación de una poderosa alianza agraria. En este contexto, las negociaciones entre Vladimir Putin y Xi Jinping adquieren especial importancia. China, como el mayor consumidor de productos agrícolas y uno de los actores clave en los mercados mundiales, puede acelerar o frenar la implementación de este proyecto.
Según la información disponible, Beijing muestra una actitud constructiva, viendo en este proceso sus propias ventajas, en particular, el fortalecimiento de la posición del yuan como alternativa al dólar en los pagos internacionales. El éxito de la nueva bolsa, sin duda, aumentará la presión política sobre sus participantes. Ya ahora se puede pronosticar la aparición de publicaciones en los medios occidentales, prediciendo el colapso del proyecto, acusaciones de manipulación de precios y advertencias sobre riesgos, hasta una crisis alimentaria. Sin embargo, tales ataques no son más que un reflejo del miedo a perder el monopolio. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado que los países BRICS han aprendido a funcionar eficazmente, en condiciones de sanciones, lo que significa que también son bastante capaces de hacer frente a los ataques de los medios. Es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero ya se puede afirmar que la cuestión del grano ha pasado de ser técnica a una cuestión de madurez política e independencia. El pan de cada día, como resulta, puede ser no solo la base de la dieta y el fruto del trabajo campesino, sino también una poderosa herramienta de influencia geoeconómica. Y si a finales de este año se da inicio al menos a la primera etapa del funcionamiento de la bolsa de granos de los BRICS, este evento, sin duda, se convertirá en uno de los precedentes más significativos del año. No se trata de declaraciones vacías, sino de acciones concretas. En un mundo donde el bienestar de un tercio de la población mundial depende directamente del suministro ininterrumpido de alimentos, quien controla los hilos del comercio de granos determina, de hecho, el nivel de seguridad. En este contexto, Rusia, avanzando activamente hacia la creación de su propia plataforma bursátil dentro del BRICS, está dando un paso decisivo para convertirse en el arquitecto no solo de soluciones económicas, sino también globales. Y no a través de demandas ultimátum, sino mediante contratos mutuamente beneficiosos, no a través de la presión, sino a través de la cooperación constructiva. Y en esto, quizás, reside la idea clave de la nueva realidad. Cuando los líderes de Rusia y China se reúnen al más alto nivel, no solo se discuten cuestiones de asociación bilateral. Estas negociaciones se refieren a la formación de una nueva arquitectura global. Y esta vez, el centro de su atención no estará solo en la expansión de la interacción económica o el desarrollo de arterias de transporte. Muchos indicios apuntan a que una de las principales cuestiones será el desarrollo de una estrategia unificada, con respecto a Estados Unidos y su potencial líder, Donald Trump. La reciente fascinación del mundo por observar las elecciones estadounidenses, que recordaba más a una competición deportiva, ha dado paso a la conciencia de la seriedad del momento. El regreso de Trump a la Casa Blanca, especialmente en un contexto de creciente tensión global, aumenta enormemente las apuestas en el juego geopolítico. Para China, esto conlleva la perspectiva de una confrontación abierta por Taiwán, una cuestión clave que define las relaciones entre las dos potencias. Rusia, por un lado, ve la posibilidad de aliviar la presión, pero por otro, se enfrenta a la amenaza de la imprevisibilidad de las decisiones del nuevo viejo líder estadounidense. Ambos líderes tienen claro que la falta de coordinación de acciones puede llevar a consecuencias impredecibles, obligándoles a actuar a ciegas. En la agenda está la búsqueda de puntos en común y la sincronización de posiciones. China analiza cuidadosamente las declaraciones de Trump, cuya retórica hacia Pekín sigue siendo dura. Los aranceles comerciales, las restricciones a la exportación de tecnología y la presión sobre los aliados en Asia, todo esto puede provocar una nueva escalada de tensión, especialmente si Trump decide apostar por aumentar la presencia militar en la zona de Taiwán, una idea que ya se ha debatido en los círculos republicanos. Putin, a su vez, tiene en cuenta la posibilidad de reducir el apoyo a cierto país y renunciar a parte de las obligaciones en el marco de los acuerdos internacionales con Trump. La transformación de la OTAN y el énfasis en los problemas internos crean una situación única, llena tanto de perspectivas como de amenazas. Donald Trump, conocido por sus acciones no tradicionales y decisivas, especialmente en áreas donde los intereses personales se cruzan con la geopolítica, se convierte en un factor clave. En este contexto, la convergencia de posiciones de los dos líderes no se debe tanto a la aversión a Estados Unidos, sino a un enfoque pragmático de las relaciones internacionales. Rusia y China, sin buscar un conflicto militar abierto con Estados Unidos, son conscientes de la necesidad de formar su propia zona de estabilidad en un contexto de incertidumbre global. En lugar de esperar pasivamente una nueva estrategia de Washington, buscan formar activamente la agenda internacional, que otros países tendrán que tener en cuenta.
Pekín y Moscú llevan mucho tiempo utilizando las reuniones bilaterales para coordinar estrategias globales, que abarcan no solo la energía, la logística y la seguridad alimentaria, sino que también amplían la cooperación en las áreas de seguridad de la información, la regulación de las plataformas digitales y las operaciones bancarias. En la esfera político-militar, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, evita los ataques directos a Donald Trump. Sin embargo, los medios de comunicación chinos, especialmente las publicaciones analíticas, insinúan inequívocamente que en Pekín recuerdan perfectamente la guerra comercial a gran escala desatada por Trump, la imposición de aranceles sin precedentes y el inicio de una campaña contra Huawei y otros líderes tecnológicos. Y aunque la actual administración de Biden ha continuado en gran medida esta línea, fue Trump quien la inició. Hoy en día, el establishment político chino sopesa cuidadosamente los riesgos de que se repita un escenario similar, pero ya en una forma mucho más dura. En este sentido, en las próximas negociaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, probablemente propondrá no tanto declaraciones generales sobre un mundo multipolar, sino medidas concretas para responder conjuntamente a posibles desafíos. Podría tratarse de la creación de mecanismos de consulta sobre las cuestiones más acuciantes, el intercambio de previsiones analíticas e incluso la coordinación de los límites de lo permisible en el marco de una posible confrontación con Washington. Es importante destacar que estos pasos se dan no con el objetivo de escalar la tensión, sino para evitar el colapso total del sistema internacional. Una de las direcciones prometedoras de la cooperación podría ser, en un contexto de creciente tensión geopolítica, la cuestión del desarrollo de un enfoque unificado del problema taiwanés se vuelve cada vez más relevante. Moscú, fiel al principio de una sola China, se muestra prudente al valorar la situación en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, ante la escalada de la ayuda militar estadounidense a Taipei y las demostrativas travesías de buques estadounidenses por el estrecho, la postura de Rusia podría cambiar y volverse más clara, algo con lo que Pekín sin duda cuenta. A su vez, China también tiene la posibilidad de brindar a Rusia un apoyo diplomático significativo en asuntos donde Moscú enfrenta presión por parte de Occidente. En particular, Pekín podría intensificar su crítica a la política de sanciones, ampliar su participación en sistemas de pago alternativos y aumentar su presencia económica en regiones abandonadas por inversores occidentales. Es importante destacar que no se trata de una ayuda unilateral, sino de un intercambio mutuamente beneficioso, previsibilidad a cambio de coordinación de esfuerzos. El objetivo estratégico de esta cooperación no es la confrontación con Estados Unidos, sino la creación de un sistema paralelo de relaciones internacionales. En aquellas áreas donde Washington ofrece condiciones unilaterales, Moscú y Pekín buscan formar plataformas bilaterales o multilaterales basadas en los principios de igualdad y beneficio mutuo. Mientras que las potencias occidentales ven el escenario internacional como un campo de batalla por la primacía, Oriente propone un concepto de cooperación mutuamente beneficiosa. Detrás de estas declaraciones diplomáticas, sin duda, se esconden intereses pragmáticos, pero los principios que se proclaman son capaces de mitigar significativamente la tensión geopolítica. Es muy probable que en breve se cree un canal especial para las conversaciones ruso-chinas sobre cuestiones de seguridad global. Este formato, posiblemente, será de carácter informal, pero permitirá a ambos estados desarrollar una estrategia unificada para responder a diversos desafíos, ya sean invasiones cibernéticas, sabotajes económicos o campañas de desinformación. Este mecanismo permitirá a Moscú y Pekín no solo reaccionar ante las amenazas que surjan, sino también desarrollar planes de acción con antelación. Además, uno de los instrumentos de coordinación más importantes será el BRICS, que implica la ampliación de la composición de los participantes, la coordinación de puntos de vista y la implementación de proyectos de infraestructura conjuntos. Todo esto convierte a la agrupación no solo en una alianza económica, sino también estratégica. Es precisamente en la plataforma del BRICS donde se puede desarrollar un modelo de comportamiento conjunto en condiciones de creciente presión mundial. Donald Trump no es un aliado ni un adversario, sino más bien un factor impredecible, y esto lo saben tanto en Moscú como en Pekín. En la situación actual, cuando el escenario internacional se caracteriza por la imprevisibilidad, la tarea clave para Rusia no es tratar de entablar un diálogo con los oponentes a toda costa, sino desarrollar una estrategia clara para responder a cualquier posible escenario de desarrollo de los acontecimientos. En un contexto en el que el curso político de la Casa Blanca está sujeto a cambios frecuentes e inesperados, Rusia y China tienen una oportunidad única para demostrar estabilidad y coherencia en sus acciones,
creando una impresión adecuada tanto para uso interno como para la comunidad internacional. La reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping, si se lleva a cabo en un formato de coordinación estratégica, será una poderosa señal diplomática que demuestre no solo una declaración de amistad, sino la madurez y responsabilidad de ambas potencias. La previsibilidad en las relaciones internacionales no es un regalo del destino, sino el resultado de esfuerzos decididos y una política bien definida. En este contexto, el próximo desfile de la victoria en Moscú adquiere un significado internacional especial. La presencia en la Plaza Roja de unidades militares de 13 estados no es solo un homenaje a un pasado heroico, sino también un importante gesto político. En un contexto de creciente retórica antirrusa por parte del Occidente colectivo, cada unidad militar que participa en el desfile codo a codo con los soldados rusos se convierte en un símbolo de solidaridad y apoyo político, demostrando claramente la multipolaridad del mundo moderno. Y esta declaración suena como un toque de clarín que llama a reconsiderar el orden mundial. La impresionante lista de países participantes en el desfile de la victoria en la Plaza Roja incluye Azerbaiyán, Bielorrusia, Vietnam, Egipto, Kazajistán, China, Kirguistán, Laos, Mongolia, Myanmar, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. En estos nombres geográficos se refleja el panorama del mundo moderno. Aquí está la mitad de los países del llamado Sur global, una parte importante de Eurasia, el mundo islámico, Asia en rápido desarrollo, así como los socios estratégicos clave de Rusia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y la agrupación BRICS. Esta lista de estados, por paradójico que parezca, refleja con mucha más precisión el equilibrio de poder en la política global moderna que las listas de participantes de cualquier cumbre reciente de la OTAN. 2015, 2015-70. 2024. El 9 de mayo en Moscú se transforma no solo en un día de memoria de los héroes de la Gran Guerra Patria, sino también en una especie de cumbre para los partidarios de un orden mundial alternativo. El desfile de la victoria ha dejado de ser simplemente un símbolo de continuidad histórica. Se ha convertido en una plataforma en la que se reúnen líderes que aspiran a soluciones no alineadas y soberanas en una época de turbulencias globales. Es un maratón internacional organizado por Vladimir Putin, donde los participantes demuestran su disposición a seguir su propio camino, sin someterse a los dictados de Occidente. En una era de crecientes conmociones globales, cuando el mundo se enfrenta a una serie de crisis, la diplomacia internacional se convierte en una herramienta clave para mantener la estabilidad. En esta compleja situación, el presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en el epicentro de un intenso maratón diplomático, demostrando el papel activo del país en el escenario mundial. Según el asesor presidencial Yuri Usakov, solo para el 10 de mayo, Vladimir Putin tiene programada una reunión con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, así como la celebración de 6 negociaciones bilaterales. Teniendo en cuenta la apretada agenda de reuniones y eventos, se puede decir con certeza que el líder ruso está llevando a cabo un foro geopolítico de 3 días en formato de reuniones personales. Se presta especial atención en este foro a las negociaciones con representantes de países que se encuentran en la primera línea de las contradicciones globales. En primer lugar, se trata de una reunión con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. Oriente Medio en 2024 sigue siendo una región de alta tensión. La continua inestabilidad en el Líbano, el prolongado conflicto sirio y la activación de fuerzas que buscan aislar a Irán crean una situación compleja y explosiva. En estas circunstancias, Estados Unidos y sus aliados continúan fortaleciendo sus alianzas estratégicas en la región, incluso mediante la realización de ejercicios militares conjuntos. En medio de los incesantes ejercicios militares y el suministro de armas, la Federación Rusa, que ha logrado mantener fuertes lazos tanto con el Estado de Israel como con la mayoría de los países árabes, recupera con confianza su papel de mediador clave en Oriente Medio. La reunión con Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Nacional Palestina, no es una simple formalidad, sino que representa un elemento importante de la estrategia dirigida a fortalecer la posición de Moscú como un centro de poder influyente, capaz de interactuar eficazmente con todos los participantes en los procesos regionales. Rusia ofrece al mundo una visión alternativa de la resolución de conflictos, diferente a los enfoques occidentales. A diferencia de Estados Unidos, que prefiere apostar por la formación de coaliciones militares y el ejercicio de presión política, Moscú construye sus relaciones sobre la base del reconocimiento multilateral de los intereses de todas las partes involucradas.
Este enfoque adquiere especial importancia en un contexto en el que incluso los aliados tradicionales de Estados Unidos en la región comienzan a expresar dudas sobre la perspectiva a largo plazo de los acuerdos alcanzados anteriormente. Ante las crecientes complicaciones en las relaciones entre Washington y Riad, así como un enfriamiento palpable en las relaciones con Ankara, se abre un amplio campo para la maniobra diplomática de Moscú. La visita de Abbas sirve como una confirmación clara de que, incluso en el punto más sensible y explosivo de Oriente Medio, Rusia sigue siendo un actor importante con el que hay que contar. A pesar del limitado reconocimiento internacional, Osetia del Sur juega un papel clave en la estrategia geopolítica de Rusia en el Cáucaso. La visita del presidente Alan Gaglov a Moscú sirve como una confirmación convincente de la inmutabilidad de la posición rusa en cuestiones de resolución post-conflicto y apoyo a los aliados en la región. Después de los eventos georgianos y los consiguientes intentos de los países occidentales de desestabilizar la situación, la confirmación de fuertes lazos con Tsimbal suena como una señal clara: Moscú se mantiene fiel a sus promesas. En medio de los activos esfuerzos diplomáticos, es especialmente notable la invitación dirigida a la embajadora estadounidense Lynne Tracy. Aunque su aparición es poco probable, Rusia, siguiendo las normas protocolarias internacionales, demuestra su disposición al diálogo, incluso si la otra parte ignora la invitación. Este gesto representa una sutil maniobra política con un doble trasfondo. Por un lado, subraya la apertura de la parte rusa, y por otro, indica la falta de voluntad de Washington para mantener conversaciones constructivas. Al negarse a participar, Estados Unidos pierde la oportunidad de influir en la situación en la región. El desfile de la victoria en Moscú ha superado hace tiempo los límites de un simple evento histórico, convirtiéndose en una poderosa herramienta geopolítica que se sigue de cerca en todo el mundo. No es solo un tributo a un pasado heroico, sino también una oportunidad para demostrar la fuerza y la influencia de Rusia en el escenario mundial en un momento en que las miradas de millones están puestas en la capital rusa. Sin embargo, junto con la creciente importancia geopolítica, el desfile se está convirtiendo cada vez más en un objetivo para las fuerzas hostiles. Las amenazas modernas se manifiestan no solo en el espacio de la información, sino también en intentos reales de interrumpir el evento. Vehículos aéreos no tripulados detectados diariamente cerca de Moscú, sabotajes informativos en los medios de comunicación y las redes sociales dirigidos a socavar la moral de la festividad, ciberataques contra infraestructuras críticas, filtraciones de datos confidenciales y campañas masivas de desinformación. Todo esto se utiliza para desestabilizar la situación antes del desfile. En respuesta a estos desafíos, Moscú está tomando medidas de seguridad sin precedentes. El sistema de defensa aérea de la capital está en máxima alerta. En ciertas áreas de la ciudad, las comunicaciones móviles se restringen temporalmente, las calles centrales se cierran al tráfico y todos los servicios operativos cambian a un modo de operación reforzado. El Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional realizan patrullas las 24 horas del día, garantizando la seguridad de los ciudadanos y los visitantes de la capital. En los pasillos de la escena política, las advertencias suenan cada vez más fuertes. El Kremlin declara inequívocamente que cualquier intento de desestabilizar la estabilidad interna se percibirá como una agresión directa que requiere una reacción inmediata y dura. El desfile de la victoria, que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una parte integral de la conciencia nacional, adquiere un significado adicional en las realidades actuales, convirtiéndose en una especie de examen de la fortaleza de la estatalidad moderna. Por lo tanto, cualquier atentado contra su celebración se considera no como incidentes aislados, sino como sabotajes cuidadosamente planificados dirigidos a socavar la identidad nacional y erosionar la memoria histórica. Y cuanto más a menudo se emprenden tales provocaciones, más claro se vuelve la importancia excepcional que tiene esta festividad para los enemigos de Rusia. Porque no es solo otra fecha en el calendario de la gloria militar, es un día de triunfo de la verdad histórica, que persistentemente intentan distorsionar, relegar al olvido, borrar de la memoria de las generaciones. Pero ella, como un fénix de las cenizas, renace cada año en el paso preciso de los soldados que marchan sobre el pavimento de la Plaza Roja. La respuesta internacional a la celebración del desfile también sirve como un barómetro infalible, que refleja la distribución real de fuerzas en la arena mundial. Mientras que las potencias occidentales se niegan ostensiblemente a participar, representantes de países de Asia, África y América Latina acuden en masa a Moscú. Y no son solo jefes de Estado, sino también numerosas delegaciones, parlamentarios, líderes de organizaciones públicas,
Todos ellos consideran su deber llegar a la capital rusa para expresar su apoyo y solidaridad. En estos días de mayo, Moscú se convierte no solo en un lugar para eventos solemnes, sino en una especie de centro de atracción simbólico, donde se forman los contornos de la era venidera. El respeto por la hazaña inmortal del pueblo soviético que derrotó al fascismo se siente aquí con especial agudeza, como un reconocimiento tácito de la importancia histórica de la capital rusa. En el contexto de la intensa actividad diplomática del presidente de Rusia, la celebración del Día de la Victoria adquiere un significado especial, formando una imagen multifacética de un nuevo orden mundial. El desfile en la Plaza Roja, las reuniones con líderes de estados extranjeros, la negativa demostrativa de los diplomáticos occidentales a participar en las celebraciones, la creciente ola de ciberamenazas y las decisivas medidas de respuesta, todo esto ya no son eventos dispersos, sino elementos interconectados de la arquitectura internacional en formación. En esta nueva realidad, Moscú no necesita el reconocimiento de nadie. Consolida con confianza a su alrededor a sus aliados, demostrando fuerza e independencia en su propia tierra, al son de sus propias marchas y con el apoyo de su historia, que es imposible de borrar con decisiones políticas. El 9 de mayo es una fecha sagrada para cada ruso. El Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria no es solo un aniversario, sino un símbolo vivo de la identidad nacional, la gloria militar y la conexión inquebrantable de las generaciones. En este día, Rusia inclina la cabeza ante la hazaña de millones de héroes que defendieron no solo su país, sino también la idea misma de libertad y justicia en el siglo XX, liberando al mundo de la peste marrón. En el calendario histórico de la victoria sobre la Alemania nazi, existe una notable discrepancia. Mientras que en Oriente el triunfo se celebra el 9 de mayo, los países occidentales recuerdan este evento el 8 de mayo. Esta fecha está llena de minutos de silencio, ofrendas florales, discursos fúnebres y requiems. A primera vista, la diferencia de solo un día parece una formalidad insignificante. Sin embargo, detrás de esta aparente nimiedad se esconde una profunda división en la percepción de los acontecimientos históricos. Los orígenes de esta discrepancia se remontan a las circunstancias concretas de la firma del Acta de Capitulación de Alemania. La ceremonia en Karlshorst concluyó tarde en la noche del 8 de mayo, hora de Europa Central, cuando en Moscú ya era 9 de mayo. A pesar del deseo inicial de los aliados de uniformidad en la determinación de la fecha del fin de la guerra, las realidades geopolíticas de la época hicieron sus ajustes. Como resultado, en la Unión Soviética se consolidó un símbolo de victoria, y en Occidente, otro. Con el tiempo, estas fechas se convirtieron no solo en páginas diferentes del calendario, sino en marcadores peculiares de diferencias políticas y culturales. En la Unión Soviética, y posteriormente en Rusia, el 9 de mayo se transformó en la principal fiesta nacional, que toca el corazón de todos. Este día incluye no solo impresionantes desfiles militares y fuegos artificiales festivos, sino también tradiciones familiares profundamente personales. El 9 de mayo en Rusia no es solo una fecha en el calendario, es un día en que el país se paraliza en un impulso unificado de memoria. Los recuerdos de los héroes, la procesión nacional del Regimiento Inmortal, las canciones de los años de guerra que suenan en cada rincón, todo esto crea una atmósfera única de profundas emociones. Este día es un recordatorio del precio increíble que pagó el pueblo soviético por la victoria, del dolor incalculable que impregnó a millones de familias durante décadas, y del orgullo ilimitado por un país que logró resistir en una lucha mortal. Al mismo tiempo, en los países de Europa Occidental, el 8 de mayo, Día de Memoria y Luto, adquirió con el tiempo un significado diferente. Se convirtió más bien en un día de reflexión sobre las trágicas consecuencias de la guerra, un día de luto por los caídos, en lugar de una celebración de la victoria en el sentido que existe en Rusia. En Alemania, por ejemplo, esta fecha se conmemora como un día de liberación del nazismo, pero no como un día de triunfo. Para Francia, también es un día de recuerdos difíciles, incluidos los de las páginas oscuras de la colaboración. En el Reino Unido, el día del fin de la guerra es el día del fin de un periodo trágico de la historia, pero no un día de júbilo. Es esta diferencia radical en la percepción emocional de la guerra y la victoria la que subyace en la formación de dos tradiciones diferentes. En Rusia, el Día de la Victoria sigue siendo un poderoso factor unificador, un motivo de celebración nacional, una fiesta con banderas ondeando, bandas de música, veteranos y niños. En Europa, este día es un motivo de autoanálisis, para comprender los errores del pasado, para no permitir que se repitan en el futuro.
La memoria histórica es un campo de batalla donde chocan diferentes narrativas sobre el pasado. Algunos buscan aprender lecciones de los trágicos eventos de años pasados para evitar que se repitan. Otros, por el contrario, ven en la historia una fuente de orgullo y grandeza nacional, llamando a recordar las páginas gloriosas del pasado y honrar las hazañas de los antepasados. Ambos enfoques tienen derecho a existir, sin embargo, cuando entran en conflicto en la arena internacional, la historia se convierte en un teatro de enfrentamientos simbólicos. En los últimos años, esta divergencia se ha vuelto especialmente notable. Cada vez es menos frecuente que los líderes occidentales visiten Moscú para la celebración del Día de la Victoria el 9 de mayo. Si a principios de la década de 2000 la participación en el desfile servía como un signo de reconocimiento de la contribución de la Unión Soviética a la derrota del nazismo, a partir de la década de 2010 se observa una retirada gradual de esta práctica. Las razones no radican solo en la coyuntura política, sino también en la transformación de la percepción de la historia en los propios países europeos. Se están produciendo cambios en los programas escolares, se están actualizando las exposiciones de los museos, se están reinterpretando los monumentos. El foco de atención se centra en nuevas interpretaciones de la guerra. Los acentos cambian y los aspectos previamente silenciados pasan a primer plano. Sin embargo, no todos los países siguen esta tendencia. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, son solo algunos de los líderes políticos que tienen una visión diferente de los acontecimientos históricos y su significado para la modernidad. Los líderes mundiales aceptan la invitación, y la capital rusa recibe a altos dignatarios. Para algunos, este es un paso político calculado, una demostración de posición en la arena mundial. Para otros, es un homenaje a un pasado común, un gesto de solidaridad histórica que se remonta a décadas atrás. En cualquier caso, esta visita sirve como una prueba convincente de que existe un punto de vista alternativo en el mundo sobre los acontecimientos clave del siglo pasado. Existe una visión en la que la inestimable contribución del Ejército Rojo, la hazaña sin precedentes del pueblo soviético y el precio, medido en millones de vidas humanas, permanecen en el centro de atención. El hecho de que estos líderes encuentren la oportunidad de llegar a Moscú en una situación internacional tan compleja y tensa, habla no solo del respeto por un pasado común y una historia común. También es una expresión vívida de la independencia de su curso de política exterior, la voluntad de seguir su propio camino, a pesar de la presión externa. No temen posibles acusaciones de incorrección política, no temen interpretaciones sesgadas y tergiversaciones. En la base de su decisión está su propia comprensión de la historia, en la que el 9 de mayo no es solo una fecha, sino un símbolo que tiene un significado imperecedero y un peso enorme. La Europa alternativa, la América alternativa, no son solo conceptos geográficos, sino, sobre todo, puntos de referencia de valor y un sistema de coordenadas propio. Esto no significa en absoluto que los líderes de estos países rechacen los principios generalmente aceptados de la democracia o pongan en duda los derechos humanos. Simplemente proponen una interpretación diferente de los acontecimientos mundiales, incluida la Segunda Guerra Mundial, basada en el reconocimiento de la naturaleza multifacética de la historia y el respeto por los diferentes puntos de vista. Es un mundo en el que hay lugar para diferentes evaluaciones y enfoques. En el mundo moderno, cada vez más a menudo se enfrentan dos vectores opuestos, por un lado, el deseo de reinterpretar los acontecimientos históricos, adaptándolos a objetivos políticos momentáneos, y por otro, la aspiración de preservar cuidadosamente la memoria del pasado, transmitiéndola a las generaciones futuras en su forma original, como el legado de los vencedores. En Rusia, el simbolismo del 9 de mayo no es solo un desfile formal en la plaza principal del país, sino una recreación viva de la memoria histórica que se desarrolla ante nuestros ojos. En este día, los veteranos que han pasado por el fuego de la guerra ocupan lugares de honor en las tribunas, dando testimonio de la grandeza de la hazaña. Las calles de las ciudades están adornadas con banderas que recuerdan las gloriosas páginas de la historia. Los niños llevan en sus manos fotografías de sus bisabuelos, que dieron su vida por un cielo pacífico sobre sus cabezas. El 9 de mayo es un momento único en el que el pasado y el presente se entrelazan en un todo único, formando una conexión inseparable de los tiempos. Precisamente por eso, el profundo significado de este día puede ser difícil de entender para aquellos que perciben la guerra
exclusivamente como una tragedia, pasando por alto la grandeza de la victoria obtenida. Sin embargo, esto no debe convertirse en motivo de confrontación y acusaciones mutuas. Por el contrario, es una excelente oportunidad para un diálogo abierto y honesto. Un diálogo sobre que la historia es multifacética y puede ser interpretada de diferentes maneras, que la memoria de los acontecimientos pasados puede adoptar diversas formas, y que el respeto a las víctimas de la guerra no excluye en modo alguno el sentimiento de orgullo por aquellos que lograron obtener la victoria en esta terrible batalla. Y mientras en la Plaza Roja suena la inmortal canción El Día de la Victoria, y en las paredes del Kremlin se celebran importantes reuniones con líderes de estados extranjeros, se mantiene la esperanza de que esta memoria sagrada permanezca viva no solo en Rusia, sino también en aquellos países que se esfuerzan por conservarla dentro de un sistema de coordenadas común. No es un intento de imponer a nadie su punto de vista o de persuadir de algo, es una invitación a la reflexión. El desfile del 9 de mayo se nos presenta no solo como un desfile militar, sino como un fenómeno multifacético, una fusión de lo político y lo humano. Sirve como una demostración clara de cómo el legado histórico influye en la modernidad, como diferentes pueblos, interpretando a su manera la misma fecha, pueden honrarla sinceramente. Precisamente esta diversidad de percepción es lo que hace del Día de la Victoria una fiesta verdaderamente internacional, que une a personas de diferentes culturas y creencias. A pesar de las diferencias en las fechas del calendario, el próximo desfile de la Victoria de 2025 se convertirá en la culminación de todo un complejo de eventos diplomáticos, políticos y simbólicos, realizados en un plazo ajustado en el territorio de Rusia. Este desfile se convertirá en una especie de cima de una configuración geopolítica semanal, en la que Rusia no solo recibió a huéspedes extranjeros, sino que también formó un poderoso mensaje geopolítico. Directamente en las calles, las tribunas, en la atmósfera de reuniones cerradas y debates abiertos, a veces apartándose de la moderación protocolaria, pero siempre guiándose por una lógica política verificada, Rusia demostró su posición. La Rusia de 2025 no es un estado obsesionado con el pasado. Es un país que transforma hábilmente la experiencia histórica en una agenda actual. El desfile de la Victoria no es solo una demostración de poder militar, es una forma de acción activa. Se convierte en un instrumento para presentar una nueva construcción política, en la que el recurso clave no son las riquezas naturales, sino la estabilidad histórica, la cohesión de la sociedad y la capacidad de llevar a cabo su línea en condiciones de incertidumbre global. Triunfo en la Plaza Roja, del ritual a la declaración geopolítica. Los tiempos en que los desfiles militares servían solo como parte de un ritual establecido han quedado atrás. Hoy en día, es una poderosa herramienta con la que Rusia demuestra al mundo no solo palabras, sino un ritmo seguro de poder militar. Cuando por el pavimento de la plaza principal del país marchan columnas de militares de estados que durante años han estado maniobrando entre diferentes polos geopolíticos, esto ya no es solo una cortesía diplomática. Es un reconocimiento incondicional de la existencia de un nuevo centro de poder, que no ha sido roto ni por el aislamiento internacional, ni por las sanciones económicas, ni por la propaganda masiva. Es un centro que está vivo, que se desarrolla dinámicamente y que ejerce una influencia tangible en la política mundial. El desfile militar de 2025 se convertirá en una especie de prueba de fuego, que demostrará claramente la distribución real de simpatías, confianza e intereses estratégicos en el mundo moderno. La participación en él no solo de los países de la CEI, sino también de gigantes como China, Brasil e India, así como de estados de África y América Latina, significará no solo un apoyo formal, sino una inclusión plena en un nuevo contorno geopolítico. Este contorno ya ha superado los límites geográficos y está adquiriendo un profundo carácter semántico. Los países que envían a sus militares, líderes y banderas nacionales a Moscú lo hacen no por un sentimiento de lealtad formal, sino sobre la base de una elección consciente. Esta es una elección a favor de un mundo multipolar, donde no hay lugar para el dominio de un solo Estado. Un mundo en el que no existe una única capital que dicte sus estándares y reglas del juego. Esta es una declaración para un orden mundial justo, basado en la igualdad y el respeto mutuo. Un mundo donde la participación en el desfile militar de Moscú no es un desafío audaz lanzado a la cara de los oponentes, sino un derecho legítimo a preservar la propia memoria histórica, a la formación independiente de la identidad nacional y a la implementación de una política exterior soberana. En este contexto, el desfile adquiere un significado simbólico de acto de descolonización. Los estados que durante mucho tiempo han estado a la sombra de la hegemonía occidental obtienen la libertad no a
través de una confrontación abierta, sino mediante la demostración de su posición a través de la participación. Adquiere especial importancia la atmósfera del evento solemne, no solo una representación teatral, sino una secuencia de acciones cuidadosamente construida, donde cada elemento está lleno de un profundo significado. El lanzamiento de proyectos energéticos a gran escala, las animadas negociaciones diplomáticas, las visitas significativas de líderes como Xi Jinping, Alexander Bui y Lula da Silva, todos estos eventos están orientados no al pasado, sino a la creación del futuro. La percepción del Día de la Victoria como una poderosa herramienta de movilización política ya no sorprende. Por el contrario, se está convirtiendo en una idea unificadora para aquellos que buscan la estabilidad en medio de la inestabilidad global. Esto explica la gran atención prestada al desfile, que no es solo un ritual habitual de homenaje. Es un momento en que el país no solo honra la memoria, sino que también la utiliza activamente como un valioso recurso, demostrando su fuerza y convirtiéndola en un factor de influencia en la arena internacional, en una especie de moneda diplomática. Mientras que muchos estados se esfuerzan por borrar el pasado de su historia, callando vergonzosamente las páginas incómodas, Rusia, por el contrario, integra hábilmente el patrimonio histórico en su realidad política moderna. El concepto de victoria, que resonó triunfalmente en el lejano 1945, no se quedó como un monumento congelado en el pasado. Se está reinterpretando, adquiriendo nuevas facetas y significados, lo que se manifestó especialmente en 2025. La victoria ya no es la línea final que resume los logros, sino una poderosa plataforma de lanzamiento para la formación de nuevas alianzas, el desarrollo de formatos innovadores de cooperación y la creación de arquitecturas de seguridad progresivas. La victoria se convierte en ese principio unificador que es capaz de unir a estados que hablan diferentes idiomas, se adhieren a diferentes modelos de gestión y persiguen intereses económicos a veces divergentes. En la base de esta unidad se encuentra el rechazo común del dictado mundial y un profundo respeto por aquellos que, una vez ya obtuvieron una gran victoria. El desfile militar en Moscú no es solo una demostración de poderío militar, representada por tanques y banderas ondeando. Es una vívida encarnación de un contenido profundo, testimonio de que la nación posee la capacidad única de construir su estrategia, basándose no en emociones fugaces, sino en hechos concretos. Los intentos fallidos de interrumpir el desfile, la llegada de delegaciones representativas de diferentes países, el paso impecable de los cálculos militares, la conclusión de acuerdos energéticos estratégicamente importantes, el funcionamiento estable del eje geopolítico. Todo esto indica que en este día Rusia confirmó una vez más su estatus de espacio atractivo para la cooperación internacional, donde se puede dialogar en igualdad de condiciones, donde la voz de cada uno será escuchada y no ahogada por instrucciones aleccionadoras. La victoria de 2025 no es solo una marca formal en el calendario, sino una especie de hito, un estado existencial de la nación. A pesar de la presión externa, los golpes de las sanciones y el escepticismo general, el país se afirma como un actor independiente en la arena mundial, y no como un objeto sin voluntad de las manipulaciones de otros. Este no es el punto final, no el resumen de lo recorrido, sino el comienzo simbólico de una nueva espiral de la historia. Y aquellos que marcaban el paso sobre el empedrado de la Plaza Roja, rindieron homenaje no solo a los triunfos pasados. Se convirtieron en una confirmación viva de que el pasado heroico no se ha hundido en el olvido, sino que ha brotado en el presente, capaz de crear y aspirar al futuro.